Muchas gracias a todos por venir al estudio bíblico. Vamos a hablar ahora de este capítulo 49, versículo 13. Estamos aquí ahora. Recuerden que Jacob va repasando todos los hijos y está dando información sobre el futuro de, de todo el tribu que va a venir de ellos, ¿verdad? Porque estos son los 12 hijos de Jacob y de ellos vienen los tribus de Israel, ¿ok? Por eso tenemos la semana pasada habíamos hablado de Rubén, de Simeón, de Leví y de Judá. Y de allí viene el tribu de Rubén, el tribu de Simeón, el tribu de Leví y el tribu de Judá. Jesús nuestro Señor, esto habíamos hablado la semana pasada. Jesús viene del tribu de Judá. Eso quiere decir que él es descendiente de Judá. Y ahora vamos a Zabulón. Zabulón fue Él era hijo de Lea. Ok, vamos a seguir aquí. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Ese versículo nada más es para Zabulón. Desde él viene el tribu de Zabulón. Vamos a ver ahora aquí una mapa. Esta es una mapa de los 12 tribus de Israel. Cuando se establecieron en la tierra de Canaán, así es como se miraba. Aquí están los 12 tribus. Ok, le voy a hacer zoom aquí. Noten que aquí está Aser, ese es el tribu de Aser, la tierra que ellos agarraron hacia el norte. Neftalí, Zabulón, ahí está, Isaacar, Manasés. Vamos a contarlos. Aser uno, Zabulón 2, Neftalí 3, Isaacar 4, Gad 5, Dan 6, Judá 7, Simeón 8, Rubén 9 y Benjamín 10. ¿Ok? Ahí están 10. Faltan dos. José, ¿se acuerdan? Él tuvo dos hijos, Manasés, ahí está Manasés. Toda esta tierra es de Manasés. Y Efraín, Efraín ahí está también. Eh, por los dos hijos que tuvo, y si recuerdan, Jacob en Génesis capítulo 48, el capítulo anterior, le dio una bendición especial a los hijos de José. Se formaron en tribus ellos. Está el tribu de Manasés y el tribu de Efraín. Ambos vienen de José, pero él agarra doble tribu, agarra el tribu de Manasés, tribu de Efraín. Ahora está la pregunta, ¿dónde está el tribu de Leví en esta mapa? No está. Entonces aquí son 12 en esta mapa, pero no se incluye el tribu de Leví porque el tribu de Leví no recibió tierras. Ellos recibieron el sacerdocio antiguo, de la antigua ley, de la ley de Moisés. ¿Ok? Pero ¿por qué dice aquí en el versículo 13? ¿Cómo dice? Dice, Zabulón habitará a la orilla del mar. ¿Está aquí a la orilla del mar? Zabulón, esto que está aquí morado, ¿está a la orilla del mar? El mar está acá. Este es el mar Mediterráneo. Bueno, de hecho hay un río que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta acá, la tierra de Zabulón. ¿Se puede referir a eso? O también se puede referir al hecho de que está cerca del mar. ¿Por qué lo está mencionando? Ahorita les voy a mencionar aquí en Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. ¿Qué dice aquí? Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento donde es prácticamente el último discurso de Moisés, donde le va explicando a los israelitas que actúen de manera fiel a Dios. ¿Ok? Y en el capítulo 33 va y bendice a cada tribu, empezando con Rubén hasta Benjamín. El único que no bendice es el tribu de Simeón, y eso lo había mencionado la semana pasada. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 33, versículos 18 al 19. Acerca de Zabulón, dijo Moisés, tú, Zabulón, eres feliz emprendiendo viajes. Versículo 19 dice, invitarás a los pueblos a subir a la montaña, en la montaña donde se ofrece sacrificio a Dios, para ofrecer allí sacrificios de justicia. Y aquí está la parte importante, dice, disfrutarán de la abundancia del mar y los tesoros escondidos en la arena. Eso quiere decir que van a recibir
la abundancia del mar. ¿Por qué menciona aquí el mar? Que están cerca del mar. ¿Qué ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, porque van a recibir las abundancias del mar. Todos los beneficios que uno puede recibir del mar lo van a estar recibiendo el tribu de Zabulón. Y dice, su límite será hasta Sidón. Pero hay otro problema. ¿Por qué? Porque si se fijan otra vez en esta mapa, aquí está el tribu de Zabulón, la tierra que ellos recibieron aquí en morado. ¿Sí? ¿Dónde está Sidón? Sidón está acá hacia el norte de Aser. No está no está cerquitas de Zabulón. ¿Por qué? ¿Por qué dice que su límite será extendido hasta Sidón? Bueno, en el hebreo no es necesariamente que esté extendido hacia esa tierra de Sidón, sino también puede decir que am, se va a extender hacia el norte, hacia Sidón, porque Sidón está hasta el mero norte, ¿verdad? Otra manera de verlo es, hay unos interpretadores que dicen que cuando se refiere a Sidón, no es la ciudad, sino es la providencia de Sidón, que se extiende hasta a donde está Zabulón. Entonces está hablando de esta mapa prácticamente. Está hablando del tiempo donde Zabulón y los tribus van a recibir esta tierra. Y van a recibir ¿qué? La abundancia del mar. Y luego menciona a Isaacar, dice, Isaacar es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Ahora, en el hebreo dice, al último ahí dice, cuando dice esclavo en trabajos forzados, usa la palabra Obed. Y esta palabra no necesariamente es como un esclavo en trabajos forzados, sino simplemente también puede ser trabajador, un trabajador. Entonces va trabajando. am, y cuando menciona el asno, un asno fuerte, en esos tiempos el asno era como el símbolo de fuerza. Era un animal considerado fuerte, muy trabajador, echado entre los establos. De hecho, los asnos lo que hacían es cuando tienen encima de ellos como un cargo o algo, se agachan y se acuestan con la cosa encima. Entonces esto simboliza lo que dice al respecto en el versículo 15, que al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar. Entonces menciona el reposo, pero también menciona trabajo. Entonces eso quiere decir que Isaacar va a ser como los asnos, bueno para trabajar, pero también va a descansar. Entonces no es necesariamente que sea una profecía mala para Isaacar, ¿ok? Vamos a ver ahora cosas que dice el Antiguo Testamento sobre Isaacar. Dice aquí, Primera de Crónicas 12:32, porque hay unos interpretadores que dicen, hacen comentarios, por ejemplo, como Isaacar era un tribu fuerte porque era muy grande en número, y sí, sí lo era, muy grande en número, de hecho. Pero dicen de como era un tribu flojo, es lo que dicen. Pero eso no es lo que nos está expresando la Biblia, porque aquí dice en Primera de Crónicas 12:32, ellos eran conocidos como personas que eran sabios, por ejemplo, muy trabajadores en cuestión de la ley de Dios, porque aquí dice de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer según los mandatos de Dios. También Jueces capítulo 5 versículo 15 cuando recién habían llegado a la tierra prometida y se establecieron allí, pasa a hacer el libro de Jueces. Ese es el tiempo del libro de Jueces. Dice, con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak y tras él se lanzó hasta el valle en guerra, estaban en batalla. Entonces, no solamente estaban trabajando en las cosas de Dios, sino también cuando hubo problemas, cuando habían llegado a la tierra prometida, Isaacar se lanzó a, a la batalla. Entonces, no es que eran un tribu flojo, sino está diciendo que es un tribu fuerte y que van a tener una tierra muy fértil, y eso lo tuvieron,
O sea, bueno, ahí menciona el reposo, pero también la van a trabajar y van a recibir lo bueno de la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Lo mismo, vamos a regresar a Deuteronomio 33. Cuando menciona Zabulón, también menciona a Isaacar. Dice, tú, Zabulón, eres feliz emprendiendo viajes. Eso ya lo hemos leído. Y luego dice, y tú, Isaacar, quedándote en tu campamento. Menciona a Isaacar también. Invitarán, o sea, Zabulón y Isaacar, ambos invitarán a los pueblos a subir a la montaña para ofrecer allí sacrificios de justicia. Disfrutarán de la abundancia del mar y de los tesoros escondidos de la arena. Entonces, eso que se le dijo a Zabulón, también se le aplica a Isaacar, que van a recibir la abundancia del mar. Ahora el versículo 16 aquí dice, Dan, este es el siguiente hijo, Dan, juzgará a su pueblo, ¿ok? ¿De qué manera dice? Como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto el camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. ¿Por qué dice eso? ¿A qué se refiere aquí? Muchos lo interpretan como el hecho de que después Dan va a ser un tribu rebelde porque se va a rebelar contra Dios y va a introducir idolatría, ¿ok? Y establecieron dos ídolos en su tierra. Por ejemplo, pusieron ahí una estatua de un becerro, pues un becerro de oro. ¿Sí? Y establecieron uno allí en la tierra, o sea, simbolizando lo que hicieron allá en el desierto. Entonces se cometieron a la idolatría. Y entonces ellos introdujeron esa idolatría. Y muy probable que sí se refiera a eso, porque fíjense en el siguiente versículo, como dice Jacob, dice, tu salvación espero, oh Señor. Entonces, después de decir esta profecía muy fuerte, muy, muy mala, dice, tu salvación espero, oh Señor. ¿Ok? Dice ahora, Agad, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Entonces, lo van a atacar. Si lo atacan, él se sabe defender. Entonces, esa es una bendición que está diciendo Agad. Dice, en cuanto a hacer, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Muy bien. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Ahora pasa a José, dice, rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Y de hecho en hebreo usa la palabra ben y bet, que también quiere decir hijos, o sea, hijo fecundo es José, hijo fecundo junto a un manantial, sus hijas se extienden sobre el muro. ¿Esto qué quiere decir? José va a establecer muchos descendientes, va a tener muchos descendientes, pero también dice que sus vástagos, o otra manera de interpretarla es sus hijas, se extienden sobre el muro. ¿Qué representa el muro? El muro representa un obstáculo, pero ellos sobresalen, se extienden sobre el muro, se extienden sobre el obstáculo. Y ahora dice, los arqueros lo atacaron con furor, lo asiataron y lo hostigaron. ¿A quién se refiere allí? A los hermanos de José que lo atacaron. Los arqueros lo atacaron con furor, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. ¿Quién es el poderoso de Jacob? Dios. Ahí dice el pastor, es decir, la roca de Israel. Dios es poderoso, Dios es pastor, nosotros somos sus ovejas y es roca de Israel, es nuestra roca. Por el Dios de tu Padre que ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. ¿Ahí qué se refiere? Bendiciones de los cielos de arriba, ¿ok? Bendición celestial, bendiciones del abismo que está abajo, ¿ok? Es decir, de la tierra, bendiciones de los pechos y del seno materno, es decir, muchos hijos, ¿se da? José va a tener muchos hijos, va a ser un hijo fecundo. Ahora dice, las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Los collados o las colinas eternas
¿A qué se refiere? ¿Qué representa las tierras que están más alto con respecto a la tierra alrededor? Como las montañas, los montes, ¿qué representan espiritualmente en la Biblia? ¿Alguien sabe? A ver, díganme si alguien sabe. Representan comunión con Dios, por eso la tierra de Edén también igual, estaba en un monte, porque dice en el Génesis capítulo 2 que las aguas se salían de la tierra de Edén. Si se salen de la tierra de Edén, ¿eso qué quiere decir? Que está más alto porque el agua va donde está, va hacia abajo. También Dios, ¿verdad? Se comunicó con Moisés sobre un monte. Jesús hizo su sermón en el monte, ¿verdad? Entonces se representan comunión espiritual con Dios. Entonces dice, sean ellas sobre la cabeza de José, que esté bendecido, y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. ¿Quién es el consagrado de entre sus hermanos? ¿Quién es el príncipe de sus hermanos? Aquí, José. Eso es lo que está diciendo Jacob, es el consagrado de entre sus hermanos. Ahora, el último, Benjamín, el más joven, dice, Benjamín es lobo rapaz. De mañana devora la presa y a la tarde reparta los despojos. Eso quiere decir que es un tribu activo que hace lo que tiene que hacer y después todos los demás reciben bendición gracias a él. Todas esas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo, cuando los bendijo. Pero espérenme, Rubén, Rubén no recibió algo bueno, tampoco Simeón, tampoco Leví. Lo acabamos de leer la semana pasada, lo que les sucedió a ellos. Entonces, ¿por qué dice cuando los bendijo? Me están diciendo que lo que le sucedió a Rubén aquí es bendición, lo que le sucedió a Simeón, etcétera, era bendición. Bueno, sí es bendición en comparación en comparación de lo que en verdad merecen. Ahora, pónganse a pensar en estos hermanos estando ahí parados, su padre se está a punto de morirse y escuchan esas palabras, ¿verdad? Rubén, lo que él recibió, no muy bueno en comparación con lo que recibió, por ejemplo, Judá. Simeón, Leví, igual. Imagínense siendo Judá ahí parado pensando, hoy, ¿qué me va a decir mi padre? Va a ser algo muy, muy fuerte, demasiado para mí, a lo mejor, quién sabe. Pero luego, ¿qué dice? Dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Qué dijo Judá? Oh, ¿está hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí, papá? Tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. ¿Estás hablando conmigo, papá? ¿Soy yo a quien le estás diciendo esto? Sí, entonces, esto es un capítulo muy grande, ¿ok? Y representa lo que va a suceder después con nuestro Señor Jesucristo. Porque dice aquí, Rubén, tú eres mi primogénito. Y de hecho, cada nombre está conectado con lo que Jacob les dice. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. Y después le dice, no tendrás preeminencia por lo que hizo, el pecado que hizo. Pero su nombre tiene conexión. Rubén, tú eres mi primogénito. ¿Qué quiere decir Rubén? Quiere decir, miren un hijo, ¿ok? Jesús es hijo, ¿no? Es el primogénito del Padre, es hijo del Padre. Simeón quiere decir, él escuchó, y se refiere a Dios, el hecho de que Dios escuchó las oraciones de Lea porque estaba estéril, pero Dios la escuchó. Por eso lo nombró, él escucha, Dios escucha. Simeón se refiere a escuchar. Simeón escuchó lo que le sucedió a su hermana y se enojó y usó sus armas, instrumentos de violencia, para atacar al pueblo de los siquemitas, ¿verdad? Leví quiere decir apegado o apegarse, porque recuerden que dijo Lea cuando lo nombró Leví, Lea, la mamá de Leví, le dijo, lo voy a nombrar Leví, que quiere decir apegado, porque gracias a este hijo, mi esposo Jacob se va a pegar a mí. No funcionó, no se pegó a ella, pero así lo nombró. Leví, él se apegó a su hermano Simeón y hizo el mismo acto que él estaba haciendo. Judá quiere decir alabar, porque cuando Lea tuvo este hijo, Judá, dijo,
alabaré al Señor. Ahora ya no voy a decir que ahora Jacob me va a amar, ahora Jacob me va a tratar bien. No, ya no voy a decir eso, mejor voy a alabar al Señor. Mejor simplemente alabo al Señor. Judá se refiere a alabanza. Por eso dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos. ¿Ven cómo hay conexión entre el nombre y lo que les dice Jacob? Zabulón quiere decir habitación. Y por eso dice, Zabulón habitará a la orilla del mar. Hay conexión con el nombre y lo que les dice Jacob. ¿Qué tal Isaacar? ¿Qué quiere decir Isaacar? Algunos nombres tienen como doble sentido. Una de las maneras de expresar el significado del nombre Isaacar es salarios, Isaacar salarios, lo que uno merece por su trabajo. Y por eso tiene conexión con lo que dijo Lea a Jacob cuando le dijo, ¿cómo le dijo? Le dijo, este es mi salario por dar mis mandrágoras a mi hermana Raquel. Ese es lo que yo merezco, ¿verdad? Por mi trabajo, decía ella. Nos quiere decir salarios, lo que uno merece debido a su trabajo. Y sacar aquí va a recibir lo merecido según su trabajo. Va a recibir la abundancia del mar por su trabajo. ¿Ok? Trabajador. Dan quiere decir juez. Entonces, Dan, juez, juez juzgará a su pueblo. Juez juzgará. ¿Ven cómo hay conexión ahí? Por eso el nombre de Daniel quiere decir Dios es mi juez, ¿verdad? Dani es mi juez. Él en hebreo quiere decir Dios. Daniel es Dios es mi juez. A Gad, ¿qué quiere decir Gad? Gad es un nombre que tiene como doble sentido. En primer lugar, tiene conexión con una persona afortunado. Por eso dijo, ¿qué dijo Lea cuando nació Gad de Silpa, su sierva? Dijo, qué afortunada soy, ¿sí? Pero también tiene conexión con la palabra saltar. Entonces, por eso dice, a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Hay esa repetición de palabras en conexión con su nombre. Aunque lo ataquen, él se va a saber defender. En cuanto a hacer, ¿qué quiere decir hacer? Felicidad, regocijo. Y eso es lo que está en el mensaje. Su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Neftalí quiere decir luchar. ¿Cuándo es la última vez que habíamos escuchado eso de luchar, luchar? Con Jacob, cuando dice que él luchó con Dios y recibió bendición. Eso está conectado con eso, ¿no? Es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas, palabras que vienen de Dios, bendición de Dios. Ahora, José, ¿qué quiere decir? Quiere decir aumentarse. Entonces aquí se está aumentando, ¿qué? Hay mucha bendición, ¿sí? Mucha bendición ahí en cuestión de José, que será fecundo, ah, que sobresaltarán los obstáculos, que los arqueros lo atacaron, pero Dios lo estaba defendiendo. Luego menciona bendición del abismo que está abajo, bendición de los cielos arriba, bendiciones de los pechos y del seno materno, es decir, muchos hijos, ah, bendición de las colladas eternos que estén sobre la cabeza de José, etcétera. Es mucha bendición. Como José quiere decir aumentar. Ahora Benjamín, ¿qué quiere decir Benjamín? Quiere decir hijo de mi diestra. Tiene poder, representa poder. Por eso decimos que Jesús está sentado a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Quiere decir que Él tiene poder. Entonces, Benjamín, un tribu poderoso porque devora la presa por la mañana y en la tarde reparte los despojos. ¿Ven cómo hay conexión con el nombre y con el mensaje después, que viene después? También hay una conexión entre la vida de Jesús y esto en Génesis capítulo 49, porque en primer lugar Jesús era primogénito, igual que Rubén, pero los fariseos y los escribas se volvieron contra él de forma violenta, igual como Simeón y Leví actuaron de forma violenta. Judá, obviamente hay conexión con Judá porque aquí es donde se menciona el Mesías, Jesús fue el Mesías.
Él fue descendiente de Judá. Zabulón, habitación, ¿ok? El hijo, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sacar, fíjense, él miró que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, entonces se inclinó a trabajar. ¿Por qué? Porque la tierra era agradable, el lugar de reposo era bueno. Así lo hizo también nuestro Señor Jesús cuando miró el cielo que él había creado, tan hermoso que es, trabajó para la salvación de la humanidad, para que nos dé reposo a nosotros, para que nos dé descanso a nosotros. Dan juez, Jesús es el juez, se da, él va a venir a juzgar a los vivos y muertos. Gad, ¿ok? Salteros lo asaltarán, más él asaltará a su retaguardia, aunque lo ataquen a él, él, el Señor formó todos los ataques que tenían los fariseos y todas las personas en contra de él, en general, todas las personas que iban en contra de él, él agarraba eso y lo formaba en algo bueno, algo que ellos no esperaban. Hacer su alimento será sustancioso. ¿Quién nos sostiene en nuestra vida? Dios, Jesucristo nuestro Señor. Él dará manjares de rey. ¿Qué es eso de manjares de rey? Manjares de rey es decir que va lo que reciben los reyes. Jesús es rey y nos da comida de reyes, su cuerpo, su sangre. Tenemos una gran bendición en la Eucaristía, porque es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Neftalí, esa tierra de Neftalí, ahí pasó mucho tiempo Jesús hablando palabras hermosas. Neftalí, palabras hermosas, las palabras del Evangelio. Rama fecunda es José. Am, los arqueros lo atacaron con furor, lo aceitearon y lo hostigaron. Entonces, eso nos hace pensar en Jesús, ¿verdad? Eso también. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. Dios estaba con Jesús. Dios estaba con él, el Padre estaba con él. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparta los despojos. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Trabajó y ahora está disparciendo su gracia por donde quiera. Ven como cada cosa también refleja a la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces dice, a cada uno lo bendijo Jacob con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Letita, en la cueva que está en el campo de Macpelá, que está frente a Mamre, en la tierra de Caná. Y está dando la geografía. Ahorita vamos a ver una foto, cómo se ve el día de hoy ese lugar, la cual Abraham, mi abuelo Abraham, compró junto con el campo de Efrón el Letita para posesión de una sepultura, porque lo compró Abraham para enterrar a su esposa Sara. Ahí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Ahí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y ahí sepulté yo a Lea. ¿Cómo a Lea? Lea, la mujer no amada, la mujer despreciada. Hmm. Ella no era su favorita. La mujer que él quería en verdad era Raquel. Pero Lea, la mujer no amada, la mujer que Dios escogió para ser la antepasada de nuestro Señor Jesucristo, porque de ella vino Judá y de Judá viene el Mesías. Lea fue enterrada allí. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Et. Fíjense, así es como se mira el día de hoy. Esta cueva que tiene es tumba de donde está Abraham, donde está Isaac, donde está Sara, donde está Rebeca, donde está Jacob y Lea. Ese es el lugar como se ve el día de hoy. Entonces, esos personajes grandes del Antiguo Testamento están allí enterrados. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido a su pueblo. ¿Cómo que fue reunido a su pueblo? Bueno, sí, en la vida después, ¿verdad?
la vida después de morir. Su alma fue ahí a donde estaban sus antepasados, sus familiares. ¿Ah? Génesis capítulo 50. Pues incluso aquí en el Antiguo Testamento vemos que sí existe la vida después de morir. Vamos a acabar con este capítulo. Dice, José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, es decir, a Jacob, a Israel, ¿eh? Porque tenía esos dos nombres de Jacob y Israel. Se requerían 40 días para ello, porque ese es el tiempo requerido para el embalsamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Toda esta información históricamente es muy correcto. Así es como eran las prácticas de los egipcios en esos tiempos. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón. Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, yo voy a morir en el sepulcro que cabe ah, para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 48? Jacob le dijo a José, me vas a enterrar en la tierra de Canaán, donde acabo de mencionar en el capítulo 49, la Biblia. Y entonces José ahora le está diciendo al faraón, voy a ir a enterrar a mi padre porque le hice esa promesa, lo voy a ir a enterrar donde él me dijo. Dice, ahora pues le ruego me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. José entonces subió a sepultar a su padre y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Y así es como se veían caminando, así toda una procesión. Dice aquí, subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, ese es un lugar ahí que está al otro lado del Jordán, ahí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, en esos tiempos estaban viviendo allí, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este es un duelo dolorosa de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizraim. Abel Mizraim quiere decir duelo de los egipcios, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón el hitita. Entonces ahora falleció Jacob, lo van a ir ahora a enterrar, ¿en dónde? En la tierra de Canaán. ¿Cuál tierra es esa? La tierra que compró Abraham de Efrón elitita junto con el campo como heredad de una sepultura. ¿Se acuerdan? Lo compró Abraham de Efrón elitita para enterrar a su esposa Sara. Ahora, ¿quién está enterrado allí? Recuerden, Abraham, Sara, su esposa, Isaac con Rebeca, su esposa, Jacob y Lea. ¿Ok? Dice ahora aquí el versículo 14. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. ¿Quién subió? Los hijos de Israel y los egipcios. La próxima vez que van a salir los hijos de Israel de Egipto y detrás de ellos y también con ellos va a ir los egipcios, es cuando Moisés venga a salvar al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto. Y va a salir ellos, pero también van a salir el ejército egipcio con Faraón para tratar de agarrar a los israelitas, para esclavizarlos de nuevo. ¿Sí? ¿Recuerdan eso los que conocen esa historia? Entonces, este es del mismo modo, pero de modo bueno, porque van por amor a Jacob, van por amor a José. Entonces, ¿por qué amaban tanto los egipcios a Jacob? Él no tenía nada que ver con esto. Entiendo por qué amaban a José. José los salvó.
de hambre. Pero ¿por qué a Jacob? Bueno, porque Jacob era el padre de José. Gracias a él vino José a la tierra y José lo amaba. Entonces ellos amaban al que José amaba. También nosotros amamos a la Virgen María. Gracias a ella nació nuestro Señor Jesucristo por medio de ella, ¿verdad? Parte del plan de Dios. Gracias a ella nació nuestro Señor Jesucristo y Jesús ama a su madre, María. Por eso también nosotros la amamos a ella, porque amamos lo que nuestro Señor Jesucristo ama. Y Él no se puede equivocar, ¿eh? Entonces aquí está el versículo 15, dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo lo mal que le hemos, que le hemos hecho, ¿verdad? Todo el mal que le hicimos. Estaban ahora asustados, ya está muerto, ya había muerto nuestro padre, ya está muerto nuestro padre. Ahora sí, José nos va a dar una buena, una buena lección. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Entonces, ellos tienen en mente que quizás José guarde rencor contra nosotros y nos devuelva todo el mal que le hicimos. Quizás va a suceder eso. Igual eso es lo que estaba pensando Esaú. ¿Se acuerdan? Con Esaú dijo, cuando muera mi papá, ahí es cuando le voy a hacer daño a Jacob. Y de hecho, eso era la mentalidad en esos días. Si alguien te traiciona, tú los matas. Entonces ellos tienen eso en mente. José va a hacer eso, especialmente José siendo un hombre poderoso. Nosotros lo habíamos traicionado, ahora nos va a matar. Eso era normal en esos tiempos. Pero vamos a ver si José piensa así, de ese modo. Porque ellos tienen miedo, están pensando eso, pero José va a decir algo al respecto. Miren lo que va a decir José aquí ahora en el versículo 17 dice, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Os no les va a quitar la vida, ¿no? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. O sea, y así nos habla Jesús nuestro Señor. No te preocupes, aquí estoy. Yo te voy a... Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Aunque murió nuestro Señor Jesús debido al pecado del hombre, Él nos da lo que no merecemos, ¿sí? Entonces ahí está, aquí está José hablando con sus hermanos, hablándoles de manera como un hermano que los ama, que los perdona y les los va a sostener ahí, a ellos y a sus hijos. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. ¿Y sabían ustedes que en la cultura egipcia en esos tiempos, el número perfecto de años de vida para ellos era 110? Y José los vivió. Entonces ven cómo hay conexión entre Egipto y este libro. En verdad es muy correcto históricamente según los pensamientos de los egipcios, lo que practicaban los egipcios también. Entonces esto es prueba, ¿verdad? De que la Biblia sabe de lo que habla, ¿verdad? Hay conexiones. Ahí José vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés.
Nacieron sobre las rodillas de José. Eso quiere decir que nacieron sobre las rodillas de José. Es lo mismo lo que dijo en Génesis capítulo 30 Raquel, la mamá de José. Le dijo a Bilá, porque Raquel era estéril, no pudo tener hijos, le dijo a Raquel, ah, darás luz sobre mis rodillas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto, quiere decir, yo aceptaré a los hijos que te nazcan, yo los aceptaré como mis hijos. Eso es lo que quiere decir allí, ¿ok? Los aceptó como sus hijos, ¿ok? Como si fueran de él. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Ahora ahí cuando dice sus hermanos, ¿a quién está hablando? No es necesariamente que le esté hablando a sus hermanos, por ejemplo, a Rubén o Simeón. Es posible que le esté hablando, por ejemplo, a Benjamín y a otro hermano, pero no es necesariamente eso. ¿Por qué? Porque la palabra hermanos en hebreo no es simplemente hermano de la misma mamá y papá, o del mismo padre, o de la misma madre, no. Hermano también es simplemente alguien que sea familia. Por ejemplo, vemos que Abraham en Génesis capítulo 13 le dice a su sobrino Lot, le dice, no hay que pelearnos, ¿eh? Porque los siervos de Lot y los siervos de Abraham estaban peleándose entre sí, diciendo, este es la tierra de mi amo Abraham. Y luego los siervos de Lot decían, no, es de Lot. Y se iban a agarrar a trancazos, a lo mejor, quién sabe. Y por eso dijo Abraham, miren, no hay que formar guerras entre nosotros, peleas entre nosotros, porque somos hermanos. ¿Cómo que son hermanos? No son hermanos. Abraham era su tío, pero así lo dijo, le dijo que eran ajim, que en hebreo quiere decir hermanos, porque hermanos en hebreo no es solamente tus hermanos de la misma mamá o mismo papá, sino es la familia también. Por eso cuando dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús tuvo hermanos, no se refiere a los hijos de María, se refiere a familia de él, porque cada hermano que menciona, podemos ver que tuvo su propio mamá y papá, no eran hijos de María. Ahora, entonces puede ser sus sobrinos, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Dice, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, es decir, la tierra de Canaán. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir los hijos de Israel? No es necesariamente, repito, no es necesariamente los hermanos de José, sino es la descendencia, ¿ok? Porque no tenían palabra como para nietos o bisnietos o tartarnietos, ¿ah? Simplemente decían hijos. Por eso decimos Jesús, hijo de David, aunque hay muchas generaciones entre ellos dos. Les dijo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto, entonces a la tierra de Canaán. ¿Cuándo va a salir a la tierra de Canaán? ¿Cuándo va a llegar a esa tierra de Canaán? Porque aquí dice que lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Está en Egipto, pero hoy en día no está en Egipto. ¿Sabes dónde está? En la tierra de Canaán. ¿Quién lo sacó de la tierra de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán? Moisés. Cuando salieron los israelitas de Egipto, se lo llevaron. ¿A quién? A José. Cuando salieron de Egipto ya después. Entonces van a quedar ahí generaciones, generación tras generación, van a ser esclavizados y eso es lo que va a decirnos el libro de Éxodo. Va a empezar con eso, que van a ser esclavizados, fueron esclavizados y tuvo que venir Moisés para librarlos.